Bueno, muy bien. Gracias a todos los que están escuchando las jornadas. Muchas gracias nuevamente a todos los panelistas. Y vamos, si les parece bien, vamos a empezar a tratar de dar a la ronda de preguntas. Voy a abrir el chat. Espero que Oscar, Leonardo y Guilla estén conectados. Ustedes tienen los micrófonos habilitados para poder contestar. Y bueno, vamos a ir un poco en orden. Voy a empezar con Oscar. Oscar, ¿estás ahí? Si puedes prender Sí, acá estoy. ¿Puedes prender la cámara así todos te podemos ver? Bien, bien. A ver. Creo que estoy deshabilitado, me dice acá. ¿Para la Es que no cámara? estoy... A ver. Sí. Tengo acá mi apoyo técnico, Matías, que también voy a aprovechar para agradecerle todo el apoyo que nos ha dado para estas jornadas. Pero bueno, mientras vamos viendo si lo podemos solucionar, a ver, ¿querés que arranquemos, Oscar? ¿Te parece bien? Dale, dale. Oscar, la primera pregunta tiene que ver con respecto a cómo actúa la cobertura sobre la infiltración. Entonces la primera pregunta dice, ¿la vegetación forestal mejora o empeora la infiltración respecto a una vegetación esteparia, o sea, a la vegetación natural? ¿Qué tenés para decirnos? Seguramente voy a decepcionar a quien pregunta. No lo sé. La verdad que no lo sé. Es una pregunta que yo hago con frecuencia a mis colegas, compañeros que están dando vuelta por ahí y nunca obtengo una respuesta contundente, así que yo hasta me sumaría a los que hacen esa pregunta, Cristina, lo siento, lo lamento, quiero ser sincero, escapa a mis habilidades y sapiencias. Bárbaro. Igual comparto en que cuando uno hay algo que no lo puede contestar con certeza también pueda dar lugar a decir no lo sé. Bueno, por supuesto creo que sí está bueno el mensaje de alguna manera, que es importante que sí haya una cobertura, que siempre el hecho de la cobertura favorece la infiltración porque desacelera la velocidad de las gotas de agua y el impacto que generan cuando chocan en el suelo. Y creo que, digamos, si la pregunta viene por el lado de suelo pelado o suelo con cobertura, definitivamente con cobertura, ¿no? Yo asumo que sí, pero también está, o sea, con esto nos involucramos en un tema no menor, que es la pinificación de Patagonia y esto de las exóticas versus las autóctonas, y creo que eso no está resuelto y está lejos de ser mi especialidad. Me supera largamente esa cuestión. Buenísimo. Bueno, hago otra pregunta que también la podrías contestar vos, o también la podría contestar Leonardo, o quizás me la pueden contestar un poco cada uno, eso también es válido. Y tiene que ver con un poco del agua subterránea, ¿no? Dice, ¿el transporte subterráneo de los acuíferos sigue el recorrido del transporte superficial? O sea, el comportamiento del agua por debajo de la superficie, de eso que no vemos, sigue el mismo recorrido que lo que vemos en el relieve arriba, digamos, exterior. Leo, si querés, contestá la voz. Leo, ¿estás? Uy, Leo no está, a ver, arranca vos, Oscar, Bueno, porque no sé qué pasa que Leonardo voy yo, se voy me yo, voy yo, no cayó. hay problema, no hay problema. En realidad, cuando uno considera cuencas de montaña, usualmente la topografía controla tanto el agua superficial como la infiltración. Esto es, eh, salvo y valga la aclaración, en ambientes que fueron englasados recientemente. Y nosotros vivimos en una región que hasta no hace muy poquito, unos 20.000 años, estaba cubierta por los glaciares. Y esos glaciares han dejado o resetean las redes de drenaje, resetean la topografía
y con eso hacen que el control del sustrato rocoso se desdibuje también, porque quedan sectores que funcionan como pequeños receptáculos locales, inclusive muchos machines funcionan de esa manera. Entonces, en los límites topográficos que definen sobre todo la cuenca media alta de las cuencas de montaña, en ambientes recientemente englasados, podrían ser falseados o no respetados categóricamente por las aguas subterráneas. En otras palabras, esto de que el agua que cae dentro de una cuenca, el agua de precipitación que cae dentro de una cuenca y es canalizada por la red de drenaje superficial, podría tener un comportamiento distinto a esas, es el agua de las precipitaciones que se infiltra y que podría migrar por un comportamiento distinto hacia cuencas lindantes. Bárbaro, o Espero. sea, sí, 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 creo que contesta, o sea, de alguna manera también habla un poco de que en el suelo nos podemos encontrar como con diferentes texturas y un manchoneo que no necesariamente lo vemos en superficie, que puede hacer que el agua desvíe su curso y no sea exactamente igual que lo que vemos en superficie, ¿cierto? Tal cual. Nosotros el modelo que manejamos es un poco el que mostró Leo, eh, las aguas que migran hacia los sistemas, las aguas subterráneas que se mueven hacia los sistemas superficiales, pero obviamente que estas inhomogeneidades del subsuelo pueden hacer que no sea estrictamente así, que este modelo sea falseado de alguna manera por distintas situaciones del subsuelo, ¿no? Uno, la mayoría de las veces, infiere lo que pasa en profundidad a partir de lo que ve en superficie, y eso muchas veces no es así, no es la realidad. Ajá, y para poder tener una mejor, un conocimiento más acabado al respecto, ¿hay que hacer algún tipo de estudio? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo, Y hay cómo que se hacer maneja más eso? seguramente más geología y geomorfología, y cuando ya no alcance em, esto, hacer perforaciones, hacer eh, geoeléctrica. La geoeléctrica suele ser una herramienta de aproximación a entender lo que pasa en el subsuelo, bastante útil, que no es algo extremadamente caro, eh, que puede dar una primera información que oriente en las eventuales perforaciones. Bárbaro. Ahora sí, Leonardo, no sé si estás conectado, perdón, habíamos tenido un error acá de conexión. Sí, sí, Buenísimo. ahora estoy conectado. No tengo la cámara habilitada, pero Bueno, evidentemente ahí tenemos algún problema nosotros desde acá, pido disculpas, lo vamos a solucionar para los próximos módulos, pero bueno, Leonardo, la misma pregunta que le hice a Oscar, o si hay algo que nos puedas agregar, que puedas sumar a la descripción que decía Oscar. no, me sumo a lo que dijo Oscar, muy bien. Y hay un modelito ahí en la charla que mostré cómo acompaña de manera teórica en un modelo el agua subterránea con el agua superficial, cómo Ujú. se complementa. Hay variaciones, muy bien las explicó Oscar, así que nada, no más para aportar. Y también de alguna manera se manejan, la única manera de saber un poco qué es lo que pasa en el subsuelo es a través de estudios geoeléctricos o de pozos de prospección, no sé si estoy hablando con propiedad, o sondeos, o cómo, digamos, sé que obviamente en función de la actividad que uno necesite hacer va a ser el estudio, ¿no? Pero eh, no sé Sí, realmente. para el comportamiento del agua hay que hacer la geología, como la geomorfología, hay herramientas como la geoeléctrica, con apoyo de imágenes satelitales también, uno puede ver, este, pero la baja densidad de perforaciones que hay en esta región patagónica generalmente
si uno trabaja mucho, con mucha incertidumbre. Ajá. Es decir, quizás en otras regiones del país la densidad de perforaciones permite ajustar los modelos hidrogeológicos y planificar con mayor certeza alguna perforación. En estos casos es hacer la geología, hacer una representación geocientífica del lugar, y después lo que va a confirmar ese modelo va a ser la perforación. La geoeléctrica también es orientativa, pero no es determinante. Y, Ajá. quien haga esa geoeléctrica tiene que también ser geólogo, porque depende en qué orientación se haga, y también hay que hacer una interpretación previa antes de hacer no solamente que marca dónde está la zona saturada, sino también la geología muchas veces influye en los resultados. Y en estas zonas montañosas, donde la geología cambia cada 5 kilómetros, estamos con una geología diferente, hay que ser muy cauto con la utilización de la geoeléctrica. Pero bueno, son todas herramientas que suman. El tema es que muchas veces son caras y pueden llevarnos malas interpretaciones. Pero de todas maneras, bueno, es lo que hay. Y bueno, es bueno que antes de alguna planificación de alguna perforación, sí se haga un trabajo de campo geológico. Uh-huh. Eso ayuda mucho. Siempre en la presentación te basaste en lo que tiene que ver con acuíferos libres. Todo lo que son acuíferos confinados es otro cantar, ¿es algo completamente distinto? Lo que pasa es que, bueno, también lo mismo, el acuífero confinado, habría que tener perforaciones, pero ya sobre roca, Ajá. que es ya más complejo acceder, se necesitan otro tipo de máquinas. Es necesario también un conocimiento más detallado de la geología, conocer bien el acuífero confinado, cómo se comporta, cuál es la zona de recarga. Los acuíferos confinados generalmente también va modificando su composición química el agua a medida que se desarrolla el acuífero. Es decir, es otra complejidad. La dinámica de captación es distinta también. En algunos casos no necesita bomba porque actúa como un pozo artesiano, es decir, que funciona como un surgente, en el caso. Pero bueno, es más complejo, y la mayor proporción de los productores, por lo menos en la Patagonia, utiliza el agua del acuífero libre, que es el que es más accesible tanto para acceder con tecnologías económicas y estar más cercana a la superficie. Así que el clásico jahuel de toda la población es cavando con una pala que corta el freático y accede al acuífero libre. Así que por eso me parecía más... No, es lo que está más al alcance, sí, definitivamente. Sabes que estamos teniendo una interferencia, no sé si se ha prendido alguna máquina en tu cercanía, o si hay un ruido en el micrófono. Sí. ¿Sabrás qué puede llegar a ser? No. Bueno, no, yo no siento la interferencia. En la computadora, no sé, hay un ruido raro en tu, así que por ahí para la próxima pregunta hablame más fuerte, así lo tapamos un poco. Bueno. La próxima pregunta también es para vos y tiene que ver un poco sobre si hay alguna legislación que marque un poco
el uso del agua subterránea, ¿no? O sea, si hay alguna legislación que hable o que enmarque la construcción de pozos, o si hay caudales límites que no se pueden sobrepasar, o sea, un poquitito el marco legislativo alrededor de lo que es perforaciones. Sí, el ente regulador de la captación de agua subterránea en Chubut es el Instituto Provincial del Agua. Uh-huh. Para cada obra de captación, el productor debe anunciar que hizo una perforación y que está captando, tiene que captar los caudales. Y en teoría también eso exigiría que cada perforista debería tener un profesional que haga un registro de la roca o sedimento que se está perforando. Así como mostré la secuencia de cómo es hacia abajo, cómo se comporta la roca o el sedimento, porque Sí. esa información ayuda mucho si después los vecinos quieren perforar, es decir, es información que va juntando el Instituto Provincial del Agua. También, también en algunos casos, pero ya para la captación de agua, pero para grandes empresas, ahí interviene el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable. Es decir, hay que hacer una evaluación de impacto, cuando son ya caudales grandes, no los productores agropecuarios. En todo caso, que se quiere hacer alguna siembra con regadío o bueno, que se quiere extraer grandes volúmenes de agua. Pero esas son las dos autoridades de aplicación y los dos, de alguna manera, lo que está regulado por ley y quiénes son las autoridades de aplicación. El Instituto Provincial del Agua y Medio Ambiente Ambiente. de la provincia. Pero medio ambiente es para las grandes producciones, como pueden ser industrias petroleras, mineras, etc. Mientras que los productores rurales, con hacer un informe, una declaración jurada para el Instituto Provincial de la Vivienda, Instituto Provincial del Agua, es suficiente. Así Sí. que Bien, hay que tener en ampliando, cuenta hay desde que el punto de tenerlo vista en cuenta, legal. claro, ampliando un poquitito, digamos, la parte de la declaración jurada de uso de aguas, también vale para todo lo que tiene que ver con agua de escurrimiento superficial, o sea, Sí, EAS. exactamente, es el mismo formulario. Ajá. El mismo formulario, hay un apartado, creo que es el último, dice, desde agua superficial, agua subterránea, y ahí existe un informecito geológico. Y cuando se perfora, lo óptimo es que con el perforista la perforación sea acompañada por un geólogo, porque cada pozo hay que hacer un ensayo de bombeo. Es decir, una vez que se termina la perforación, hay que ver ese pozo cuánto agua da. Es decir, yo marqué un poquito lo que era el caudal óptimo, es decir, se deja bombeando el pozo durante 1 a 2 horas Sí. y se estabiliza el nivel dinámico, es decir, cuando uno bombea, el nivel freático disminuye y se estabiliza en cierto caudal. Si durante un tiempo ese ese nivel permanece estático, Constante, digamos, o sea, no se mueve de ahí. se mantiene Sí. constante, con un volumen determinado, bueno, lo ideal es que ese pozo da ese caudal, y que las planificaciones futuras de quien haya hecho el pozo se restrinjan a no superar ese caudal, porque si supera ese caudal, seguramente el nivel estático va a bajar, y en zonas tan áridas, si la perforación, los filtros de perforación están expuestos al aire, empiezan a precipitar sales y se empiezan a cerrar el filtro. Entonces, se sobreexplota el pozo, se dañan los filtros y ese pozo empieza a dar menos caudal.
Claro, por haber producido una sobreexplotación. Realmente viene esto, no, el pozo se secó, o el pozo rinde menos, pero en realidad hubo un mal manejo del pozo. Entonces lo ideal es que cada perforación tenga una supervisión profesional para darle continuidad en el tiempo a ese volumen de agua que inicialmente se extrae. sí, eso Y es muy después importante. también, en la planificación, cuando uno está Exacto. perforando, si está el geólogo ahí, le va a decir anda más abajo, no sigas para abajo, frenate ahí, no, hasta donde llegamos es suficiente por el caudal que vas a necesitar. Es decir, generalmente también los perforistas son las empresas perforistas, tienen mucha experiencia también, muchas veces dan algún buen consejo, pero lo ideal es que haya un profesional que guíe la perforación y que va a beneficiar en mucho la calidad de la explotación futura del sector, ¿no? Claro, lo que tiene que ser como muy claro justamente es que de alguna manera el pozo está dimensionado, tiene un límite, ¿no? Si uno tiene una idea de utilizar ese agua en mayor cantidad, bueno, habrá que evaluar otra alternativa de reservarla, o digamos, pero no que la opción sea meter una bomba de un mayor caudal, porque justamente vamos a estar dañando, o sea, la fuente tiene un límite, por así decirlo. Eso Exacto, es en muy, sí muy interesante. el pozo va a tener va a tener, luego del sello de bombeo, va a determinar cierto caudal. En caso que el productor necesite más agua o necesite, no más agua, pero quizás un caudal menor, pero continuo durante todo el día, bueno, ahí tiene que empezar a buscar estrategias de acopio, quizás, y Exactamente. también de cómo extraer, si le conviene el molino de viento o le conviene un panel solar o una bomba, si no es muy profunda y tiene electricidad, una bomba superficial. Exacto, exacto. Este, pero lo ideal es que no supere ese caudal que le dio ese pozo. En caso que necesite más, se puede planificar otra perforación alejada del lugar. Ujú. Entonces, hacer una batería de perforaciones, por supuesto, siempre supervisadas para que no se interrumpan una con otra, no se alteren el acuífero. Este, Así que en ese sentido, y también cuando se está perforando, si uno llega al nivel estático, y bueno, uno también puede sugerir, si no se necesita mucha agua, y lo permite el sedimento o la roca, que se vaya mucho más abajo para conseguir mayor caudal. Generalmente el primer pozo es un primer pozo, va a ser también, va a brindar mucha información para futuras perforaciones dentro de ese campo, Claro, que después se puede diseñar una perforación con mayor diámetro de perforación, mayor profundidad, planificar el tipo de bomba, la ubicación en relación a la fotografía. Bueno. Así que bueno, lo ideal es que siempre sea una tarea la perforación supervisada. No siempre la perforación también es una solución. Hay veces que se pueden hacer cavas, como hemos visto fotos ahí. Cavas, se pueden hacer galerías filtrantes también. Es decir, hay otros tipos de obra. A veces el material es fino, de arena fina, que tú puedes llegar a tener algo de limo. Entonces, la captación con una perforación no alcanza a sacar el volumen necesario que uno necesita, por lo tanto necesita hacer una obra que tenga mayor área para que entre mayor cantidad de agua a menor velocidad. Es decir, hay distintos tipos de obras, porque a veces uno piensa que la perforación ya es la única solución. No, hay otras soluciones también para cada tipo de sedimento o roca que podamos llegar a tener, ¿no? bien. Tengo dos preguntas más para vos y hay una que está medio relacionada con lo que venías justamente contando, que habla sobre como de siembra de agua,
que ahora después voy a volver, que en realidad estaba más enmarcada para el panel de machines, pero creo que también se puede hacer algún aporte, en realidad ya nos tiraste una punta con esto que acabas de decir. Y las últimas dos preguntas que tengo para vos tienen que ver con calidad de agua. Si bien una de las preguntas, cuando mostraste un análisis de calidad de agua, el interesado sintió que estaba contestada, pero me parece que está bueno hablar un poquitito más para el resto. Sé que Luciano, que es quien preguntaba, es alguien que maneja mucho el tema, entonces cuando vio el análisis de agua, listo, para él era toda la información que necesitaba. Pero bueno, la pregunta justamente iba sobre la calidad del agua con respecto para consumo humano de manera directa, y la otra que tiene que ver con algo que venías comentando sobre cuando uno sobreexplota el pozo, es si hay una disminución en la calidad del agua por esa sobreexplotación, o si solo el problema termina quedando en la obstrucción del filtro. Sí. Bueno, varias cosas. Empezamos. El tema de la calidad del agua. Sí. Es importante, por eso cuando se hace la perforación, es que esté supervisada por un profesional. Cuando uno llega al agua, como se trabaja con mucha incertidumbre por la escasa cantidad de perforaciones que hay, de información geocientífica generalmente, lo ideal es el agua tiene que ir a un laboratorio y ser analizada. En las perforaciones, el bacteriológico siempre va a dar bien. Generalmente no está contaminada cuando se hace la perforación. Y los primeros tiempos, por eso tiene que haber una gestión de la perforación adecuada para que no se contamine bacteriológicamente el pozo. Eso por un lado. Las características físico-químicas continúan, pero uno tiene que hacer los análisis químicos de tal manera para, bueno, ver las sales, ver en relación para qué quiere el agua. Si la quiere para consumo humano, tiene que hacer los análisis químicos correspondientes y lo va a relacionar con la ley de alimentos, es decir, para que el agua dé todos los valores de tal manera que den para consumo humano. Pero después, para consumo animal, también hay variaciones. Hay muchas tablas, hay mucha bibliografía referida que se puede tolerar ciertos límites para el ganado. Y ahora bien, para regar hay que sacar del RAS la relación de asociación sodio. El sodio hay que tener mucho cuidado para regar cuando hay alta cantidad de sodio, porque puede ser un desastre sobre la superficie. Así que es bueno un buen análisis químico y analizar para qué uno quiere el agua. ¿Quiere para regar? Tiene que analizar porque ese agua subterránea, si bien se infiere de dónde viene, bueno, puede haber un lente, puede haber algo que llegue a niveles que sean dañinos para lo que uno la necesita. Así que antes de empezar a usarla, por más que después de un bombeo empiece a salir transparente, o sea, si toda la turbidez se saca toda la turbidez, sí un buen ensayo físico-químico, ¿no es cierto? Y si hay antecedentes en el lugar, hay antecedentes en la zona, de alto contenido en flúor, de arsénico y todo, bueno, aparte, específicamente mandar a hacer un análisis de esos elementos. El flúor, a veces uno hace una perforación, el agua está todo bien, pero tiene alto contenido en flúor y puede dañar, por ejemplo, en caso que sea agua para bebedero, bueno, puede traer problemas en la dentición del ganado, sobre todo de los... Sí. Bien. A ver, ahora un poquito, claro, una y pregunta. espera, Sí. Lo del filtro, sí. Lo del filtro, el filtro es porque cuando hay mucha evaporación, las sales se concentran. Vimos ahí unas lagunitas, como la laguna del Mollo o dos lagunas, que tienen eflorescencias salinas, pero eso no significa que venga agua salada, agua subterránea salada a la laguna, sino que cientos, miles de años evaporando, se va a concentrar las sales, naturalmente.
como se nos concentra las sales en las pavas, en los picos de las pavas, de tanto usar la pava de tomar mate, Exacto. las sales se concentran. Entonces, eso es lo que sucede en la precipitación de sales sobre los filtros. Por eso es conveniente que siempre los filtros estén saturados de agua, ¿eh? Que la bomba con los filtros estén siempre sumergidos, que no hacer, como decimos, toser la bomba, no hacerla toser, Ajá. es decir, cuando ya está tosiendo porque la estoy sobreexplotando. Es decir, que siempre esté sumergida y que los filtros no queden expuestos al aire, para que no provocar esa precipitación de sales sobre el filtro. Y bueno, una pregunta un poquito para los tres panelistas, que tiene que ver con esto de si hay alguna experiencia en la región o algún tipo de obra o manejo de cuenca que favorezca la infiltración por sobre el escurrimiento, ¿no? O sea, pensando en esto que les adelantaba hace un ratito, esto de la siembra de agua como estrategia para recargar las fuentes de agua, bueno, obviamente de escurrimiento superficial y obviamente subterráneas. ¿Alguien sabe si hay algo en la zona de Cho? ¿Guille? Yo, digamos, no tengo claro a qué hace referencia al hablar de siembra de agua, pero entiendo que, digamos, como vos habías dicho antes, todas aquellas prácticas que tienden a mejorar la cobertura vegetal, ya sea en cualquier porción de la cuenca, favorece el proceso de infiltración y no el descubrimiento, ¿no? Entonces creo que las distintas tecnologías que fuimos mencionando tienden de alguna manera a mejorar la cobertura vegetal, que es central, y de esa manera mejorar la infiltración y disminuir el escurrimiento y los procesos erosivos. De todas formas, probablemente quien hizo la pregunta haga referencia a algo particular que no tengo claro, pero que es interesante y bueno, eventualmente habrá que estar interactuando un poquito. Sí, de todas formas, bueno, recuerden que están los mails de los expositores disponibles. Ahí me pedían que por favor repitamos el mail de Leonardo, que la exposición pasó muy rápido el material. Acuérdense que va a quedar colgado en la red, se puede volver a consultar, pero ahora enseguidita volvemos a facilitar los mails de los tres expositores. No sé, Oscar, si vos tenés algún conocimiento de alguna obra o algo así en particular que tenga que ver con mejorar a nivel de cuenca alguna obra que mejore la captación del agua. No me consta que, o sea, no me consta que haya alguna obra específica orientada a ese servicio. La verdad que no. En la zona, no. Bien, bien. Bueno, igual de todas formas, medio repitiendo lo que decía Guilla, me parece que la clave también está justamente en esto, ¿no? En trabajar sobre la cobertura, ¿no? Creo que una buena manera de justamente cuidar la cuenca y cuidar el recurso es trabajar sobre la cobertura del suelo, que no quede suelo desnudo. Después será la discusión, como adelantaba hoy Oscar, si pino o no pino, si vegetación natural o no, pero bueno, ahí ya, digamos, es otro cantar. Una pregunta para Guille García. ¿Han realizado análisis de calidad de agua luego de la fertilización de los mallines? Agua, ahí es un poco complicado, porque no me podría imaginar un poco si es en la misma parcela o si están pensando en un escurrimiento superficial y subsuperficial. Superficial no debería haber habido, pero sé que ustedes habían instalado unos freatímetros, si han hecho alguna prueba de calidad. Aquí estamos, bueno, junto con Matías Curcio, que la charla la armamos juntos. Yo les contaba un poco que él estaba haciendo su doctorado. Él va a ampliar un poquito, particularmente en esta etapa de la evaluación, donde la productividad y el incremento forrajero, además de, como vos decís, la instalación de freatímetros, no hemos analizado ese parámetro, pero creo que es importante, digamos, el planteo, y nosotros lo tenemos en cuenta, solo que tal vez por el tipo de ensayo que en este momento estamos haciendo, y las dosis que utilizamos, que tampoco son dosis muy altas, bueno, todavía no lo hemos podido analizar, pero creo que es fundamental. Mati seguramente va a poder ampliar. Sí, ¿qué tal? Buen día. Tal cual,
La pregunta es súper interesante y es algo que hay que tener en cuenta sin duda, y como les comentaba Guille, por la escala que estamos manejando en los ensayos, son parcelas de 5x5 las que estamos usando, no tendría mucho sentido ir a medir a ver qué está pasando con si está llegando la napa, porque probablemente no vayamos a encontrar nada, ¿no? Esto habría que hacerlo en un ensayo a mayor escala, pero sí una cosa que me parece muy importante destacar es que en caso de decidir fertilizar un machine, una cosa que hay que tener bien en claro es que al momento de fertilizar tenemos que tener en cuenta que el machine no tendría que estar inundado de agua, ¿no? Es decir, no debería tener agua en superficie, porque ahí si no sí, estaríamos tirando el agua directamente al agua superficial, ¿no? Que estaría llegando. En este sentido, bueno, siempre a la hora de fertilizar, ya a principios de la estación de crecimiento, es decir, a principio de primavera, pero con la consideración de que no debería haber agua en superficie. Bien, bien. Bueno, es muy válido y en realidad sí comparto en una superficie pequeña y digamos, uno podría esperar encontrar restos de la fertilización también en caso de fertilizaciones excesivas. Creo que parte de la herramienta, y que también mencionó Guille en la exposición, es poder ajustar justamente el uso de este insumo, porque además es caro. Entonces tiene que ser lo más eficiente posible, no para que se pierda, sino para que se traduzca en rendimiento. Sí, creo que eso es clave, ¿no? A mí me parece muy importante la consideración, pero creo esto que vos decís respecto al uso estratégico, ¿no? No es una tecnología, como por ahí uno puede pensar en la intersiembra, Tenés razón. de alguna manera las superficies que entran en juego son mucho mayores. En el caso de la fertilización es una tecnología puntual para uso estratégico en algunos casos. Entonces, visto de esa manera, bueno, el problema cobra otra dimensión, pero me parece que es importante considerar que es una tecnología estratégica y cara. Bien, bueno, y la última pregunta para el día de hoy, porque ya estamos en hora, también para los chicos de Machines, preguntan sobre aprovechamiento y rendimiento de Machines para horticultura, si hay experiencias. Bueno, yo particularmente no trabajo en horticultura, lo que pienso es que ese tipo de tecnologías, y pensando sobre todo en los machines centrales, húmedos, subhúmedos, ¿no? Ese tipo de actividades son muy intensivas, y entonces en términos de los servicios ecosistémicos probablemente tengan mayor impacto que otras actividades como puede ser la ganadería. Entonces, bueno, pensaría a priori que, bueno, tenemos riesgos que tenemos que tener en cuenta asociados a actividades intensivas, ¿no? Entonces, tanto en el laboreo como en el uso de agroquímicos, insecticidas, herbicidas. Entonces, bueno, me parece que a priori, por lo menos si bien existen experiencias de realizar chacras con distintos cultivos en zonas de valle, pero tal vez no pensando tanto en humedales, en los humedales, en la zona central, en el machine húmedo, ¿no? Sino más bien en las zonas más periféricas. Entonces, en principio, tener en cuenta que la horticultura es una actividad muy intensiva, y bueno, considerar en la evaluación los riesgos que están asociados a los servicios que provee el machine. Buenísimo. Bueno, estamos ya en horario, creo que podemos ir cerrando, un poco contestando algunas otras preguntas que quedaron pendientes. En los próximos módulos, sobre todo en el módulo 3, vamos a estar abordando el tema de captaciones sencillas. También vamos a retomar algunas cosas que mencionó Leonardo sobre la planificación y sobre cómo entran todas estas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de las jornadas en la planificación y del uso del agua, justamente. Y bueno, realmente agradecerles, muchas gracias a todos por la presencia. Luciano hizo un comentario también en el chat sobre que el tema de arsénico y flúor son parámetros que hay que tener muy en cuenta, sobre todo si es agua para consumo humano. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, que sea disparador de nuevas ideas y de nuevas instancias. Así que bueno, los esperamos a todos los que les interese el miércoles que viene a las 9 de la mañana para ver el módulo 2, donde vamos a estar hablando sobre energías alternativas, energía eólica y energía solar aplicada al uso y a la captación del agua. Muchas gracias a todos, que anden muy bien. Gracias a ustedes. Chao, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos para todos. Chao.